Bueno, a ver, ese video nos da un poco ya la dimensión de lo que se podría pensar, inclusive para el caso de Cochabamba, de que es posible tener un sistema de abastecimiento de agua mediante bombas. Acá en Cochabamba tenemos diferentes formas de abastecernos de agua. La primera forma que teníamos era a través de una represa eh, que llegaba del lado de Sacaba y que después, a través de ese mapa con sistema de tratamiento, se suministraba a Cochabamba. Luego, después de eso, se utilizó, esa era la laguna de Guaraguara. Después la laguna de Escalerani, que está de Tiquipaya más arriba y que todavía está en funcionamiento, es otra forma en la cual hasta ahora nos abastecemos de agua. Después se hicieron muchas perforaciones de pozos, particularmente en la zona de Binto, Quillacollo, Suticollo, para traer agua a Cochabamba mediante sistemas de bombeo. Luego aparece el sistema de Misicuni, ¿no? Que en este caso nos permite aumentar la cantidad de agua. Hace algún tiempo atrás, más o menos un par de años, me contactaron eh, para pedir mi opinión respecto a cómo podríamos pensar en traer agua desde la zona del Chapare, si era posible o no. Eran algunos dirigentes de esas zonas y de acá también de Cochabamba, que se noticiaron a través de un estudiante que llevaba la materia de máquinas hidráulicas, que yo les mostré alguna información respecto a estas posibilidades. Bueno, con ellos tuve una reunión y les mencioné que eh, era posible, por supuesto. Fíjense, en el caso de este video, hemos visto de que el sistema consta de 967 kilómetros de canales, es decir, más o menos equivalente a llevar agua desde La Paz hasta Santa Cruz. Cuando la necesidad del ser humano es grande, también las soluciones son grandes. En el caso de Cochabamba, la cantidad de agua que en este caso va a tener disponible Misicuni y sumadas las cantidades de aguas que se pueden colectar alrededor y también de los sistemas de los pozos que tenemos, no van a abastecer en un futuro muy cercano. Digo cercano, unos 10 a 15 años, seguramente va a escasear otra vez el agua. En este caso hay algunos lugares también que ni siquiera, pese a que Misicuni tiene agua disponible, lamentablemente no llega a todos los hogares de esta zona de Cochabamba. ¿Por qué? Porque no hay las tuberías, ¿no es cierto? No es un problema de la disponibilidad de agua, sino más bien de la infraestructura de la red. Ahora, tal vez a ustedes les toque enfrentar un proyecto de este estilo y fíjense que no habría mucho inconveniente en traer agua desde el Chapare. Hemos visto en dos o tres lugares posibles de instalar sistemas de bombeo que obviamente van a tener que ser la solución, porque aguas que vayan a caer por gravedad hacia Cochabamba ya no van a estar disponibles. La de Misicuni, de ese lado de esa cuenca, es la única que tanto tiempo ha tardado en llevarnos adelante en el proyecto, pero después no tenemos cuencas que puedan hacer lo mismo. Eso va a significar entonces trasladar nuestra mirada hacia zona de la cuenca del Chapare y por tanto pensar en sistemas de bombeo. ¿Se pueden poner bombas enormes? Sí, por supuesto, han visto en ese video. Una de esas bombas, nomás una sola, consume toda la energía eléctrica de la central de Corani, o sea, más o menos 60 megawatts de potencia. Y en ese sistema de Estados Unidos vemos 14 bombas que están funcionando. No hay que tener miedo a esa decisión, pero tecnológicamente hablando se puede. La decisión finalmente será un criterio económico para ver cuánto realmente costará el litro de agua bombeado versus lo que se pueda obtener en otro tipo de abastecimiento. Pero yo creo que en algún momento vamos a enfrentar sistemas de bombeo grandes porque de esa manera están configuradas nuestras cuencas acá en Cochabamba en particular. Pero también existen bombas pequeñitas, o sea que para usos domésticos o para usos, digamos, industriales que sean necesarios, no solo para manejar agua, sino también diferentes fluidos. Vamos a ver un poco entonces a continuación todo lo que significaría la parte de los aspectos importantes introductorios de lo que significaría en los sistemas de bombeo.
Bueno, la temática que vamos a empezar a abordar es el tema de las bombas hidráulicas. Bien, cuando vimos la primera clase, las primeras clases de la materia de máquinas hidráulicas, vimos que hay dos tipos de máquinas que estudiamos en esta asignatura. Unas son las que a través del flujo, o sea, del flujo hidráulico, estas máquinas se mueven, ese es el caso de las turbinas. Eso quiere decir que una turbina hidráulica se mueve por el flujo de agua que está circulando o de un líquido en particular. Pero también hay otras máquinas, como el caso de las bombas, que más bien mueven al flujo, es decir, transforman la energía, como vemos acá, la energía mecánica que se obtiene de un motor eléctrico o puede ser un motor de combustión interna o cualquier otra fuente energética. La cosa es que se produzca una rotación en este eje o un movimiento alternativo en el caso de otro tipo de bombas. La cosa es que de energía, digamos, eléctrica, que puede ser en este caso como vemos en la figura, se transforme en energía mecánica. Y esa energía mecánica, como en este caso estamos obteniendo del motor eléctrico, resulta que esa energía mecánica se va a transmitir a una máquina que la llamamos bomba y que esa energía se va a convertir entonces o transformar en energía hidráulica. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista del fluido, esta sería una máquina que genera flujo. Parece un poco raro, ¿no es cierto?, el nombre de generadora. Ya habíamos aclarado en las primeras clases que las máquinas de generadoras de flujo son las bombas y las máquinas motrices o motoras son las turbinas, pero desde el punto de vista del flujo. Por tanto, la bomba, en el caso de este esquema, observamos, es una bomba del tipo centrífuga que tiene el ingreso por la parte central y la salida por la parte periférica. Vamos a ver un poco ese detalle. Acá, si vemos en esta imagen, tenemos que la bomba está conectada con dos ductos. Esta bomba es el dispositivo que observamos acá, recibe energía mecánica de rotación de un motor eléctrico o cualquier otra forma que tenga energía mecánica, y acá tenemos un rodete. Ese rodete que está dentro de una carcasa gira, y al girar provoca entonces un proceso, como hemos visto en el caso de la ecuación de Euler, un proceso de transformación de la velocidad de un punto 1 hacia un punto 2. En el caso de la bomba hidráulica, el punto 1 se encuentra en el ojo o en el centro del rodete. Este rodete está en voladizo, es decir, que tiene solamente soporte en un solo lugar, coincidiendo con los soportes del motor, ¿no es cierto? Tenemos un motor que está accionando y por tanto la bomba va a tener en voladizo todo el dispositivo. Este rotor no tiene el eje que pasa porque si no impediría el flujo del líquido que va a ingresar hacia el rodete. Esta carcasa entonces es parte fundamental que tiene una voluta que tiene sección diferente de un inicio hasta la otra parte, y ese rotor entonces va girando, y al rotar va a producir una succión en esta parte, y esta parte que tiene la brida de la succión es una región donde va a tener la menor presión y por tanto va a empezar a fluir en la succión el líquido que está en esta tubería, que se llama tubería de aspiración. Luego, el fluido que ingresa acá en el rodete empieza a transferir esa energía mecánica del rodete hacia el fluido, y esa energía hidráulica entonces que necesitamos nosotros transportar va a producirse en una salida o el aumento de velocidad o el aumento de presión o ambas cosas. Por tanto, en la brida de impulsión conectamos una tubería y de esa manera logramos llegar hasta el punto final del destino. Esta máquina, por tanto, es la que va a transformar la energía mecánica de rotación, en este caso, en energía hidráulica a través de este sistema que sería un rotor que se mueve dentro de una carcasa. Vamos a ver la clasificación de las bombas hidráulicas. Tenemos dos grandes grupos de bombas hidráulicas. Las bombas rotodinámicas, que se conocen como aquellas bombas que tienen un rotor que está girando, es un rotor que gira, y
obedecen al principio de la ecuación de Euler. Eso quiere decir que hay una transformación de la energía, en este caso de la velocidad, en energía de movimiento de un rotor, o la energía del rotor hacia el fluido, debido al cambio de velocidades. Ese cambio de velocidades, como hemos visto los triángulos de velocidades entre un punto 1 y un punto 2, o sea, entrada y salida, en el caso correspondiente, van a hacer de que se produzca entonces una transformación o aumento de energía para que el fluido se mueva. Esas bombas rotodinámicas están subdivididas en bombas centrífugas y bombas periféricas. Las bombas centrífugas son aquellas que se utilizan para gran caudal y alturas no tan grandes. En cambio, las periféricas, que sí son, digamos, muy parecidas a las centrífugas, a veces nosotros también en la misma parte de adquisición pedimos bombas periféricas o centrífugas y hay una confusión, esas las vamos a aclarar posteriormente. Estas bombas entonces, tanto centrífugas como periféricas, tienen rotor, un rotor que está girando, o varios rotores que pueden ser, que de todas maneras provocan esa transformación de energía mecánica en energía de fluido. Y estas centrífugas pueden tener flujo radial, flujo axial o flujo mixto. Como el caso de las máquinas, por ejemplo, de flujo radial, son aquellas que van a tener ingresos en una parte de la periferia hacia otra parte de la periferia también, y las de flujo axial es que van a tener entrada y salida de manera axial hacia el eje, como por ejemplo hemos visto las turbinas Kaplan o las turbinas hélice. Hemos dicho en su momento que estas turbinas, haciéndolas girar al revés, son bombas. Esas, por ejemplo, son máquinas de flujo axial. Las de flujo mixto son aquellas que van a tener una entrada o axial y salida radial, o al revés, ¿no? Una entrada radial y una salida axial. Y las periféricas sí van a tener un solo rotor o van a tener varios rotores. Eso vamos a ver después con detalle. Por otro lado, el otro grupo de bombas son las que se llaman de desplazamiento positivo, que funcionan en base a ese mismo principio, como se llama el principio de desplazamiento positivo, que gracias a la reducción del volumen de una cámara, debido a que el fluido ahí adentro es un fluido incompresible, o sea, es un líquido, no se va a comprimir, el fluido tiene que moverse, o sea, tiene que desplazarse, porque hay una reducción de una cámara. En ese caso, las bombas de desplazamiento positivo se subdividen en las reciprocantes, es decir, que tienen un movimiento alternativo, que van, vienen, y esas pueden ser de émbolo o pistón o pueden ser de diafragma. Y estas de émbolo o pistón van a ser de simple efecto, de doble efecto o de más efecto. En cambio, también dentro de las mismas bombas de desplazamiento positivo, y no que van y vienen, o sea, reciprocante sería que tiene un movimiento alternativo, ¿no es cierto? En vez de ser alternativo al movimiento, tenemos un movimiento rotativo. Las bombas de desplazamiento del tipo rotativo pueden ser bombas de engranajes, tanto de engranajes internos como externos, las bombas de lóbulos, de tornillo, de paletas. Resulta que las bombas de desplazamiento positivo, a diferencia de las bombas rotodinámicas, pueden lograr presiones bastante elevadas. Y me refiero a bastante elevadas en el sentido de lograr inclusive presiones del orden de 2.000 a 2.500 bar. Estamos hablando de columnas de agua entonces equivalentes a 25.000 metros de columna de líquido. Esas bombas, por ejemplo, las inyectoras, bomba inyectora de motores a diésel, las más modernas actualmente, esas bombas están logrando llegar a 2.500, inclusive un poco más de presión, para poder pulverizar, poder atomizar el diésel dentro de las cámaras de los cilindros de los motores. Esas bombas son de muy alta presión entonces, pero de bajo caudal. En cambio, las bombas rotodinámicas, las presiones que logran llegar estarán en el orden de unos 20, 30, 40 bar, no pasan de esas, pero los caudales pueden ser muy grandes. Entonces, diferencias
fundamentales. Las rotodinámicas, mayor cantidad de caudal y menor altura, y en el caso de las de desplazamiento positivo, mayor altura o mayor presión y menos caudal. Por tanto, las bombas, en función de los usos que nosotros vayamos a requerir, podemos echar mano de alguna de estas, y además por el tipo de fluido que se vaya a manejar. Eso vamos a ver a detalle en cada uno de los tipos de las bombas. Para poder estudiar mejor un sistema de bombeo, debemos nosotros esquematizar. Eso quiere decir que debemos tratar de hacer un esquema que simplifique esa realidad y nos permita tener una visión bastante más estrecha, digamos, respecto a lo espacial, cómo podría ser una configuración de un sistema y dónde además se pone la bomba. Una bomba por sí misma no sirve de nada. La bomba va a tener que ser parte de un sistema. Entonces, acá les muestro un esquema típico de bombeo. Es el que más estamos familiarizados nosotros, como en el caso de un sistema, digamos, en Cochabamba, donde tenemos un depósito, supongamos que es agua. Y quiero aclarar que las bombas no solamente manejan agua, ¿no? O sea, pueden manejar diferentes tipos de líquidos. Pero vamos a utilizar como ejemplo el sistema de agua que normalmente tenemos la mayoría de las personas acá en Cochabamba, debido a la sistemática escasez de agua potable en Cochabamba, ya que no hay una distribución totalmente permanente y garantizada. Acá observamos un depósito en la parte inferior, donde en este depósito tendríamos un líquido, imaginémonos que es agua, entonces, y tenemos un borde libre. Este borde libre quiere decir que el líquido está acá en este punto, en la parte superior, y por encima hay la presión atmosférica que está sobre el borde libre del líquido. Entonces tendríamos este depósito. Luego, en la parte interna, ya dentro del líquido que tiene el depósito, se pone una válvula de retención. Esta válvula de retención, que también muchos conocen como válvula check o válvula de pie o chupador, o por tratarse de la parte inferior de la bomba, de hecho es una válvula de retención que evita de que el líquido que vaya a estar subiendo en un tramo como por ejemplo este, tenga que retornar. O sea, no tiene que haber un retorno. Para eso entonces existe esa válvula de retención y que obviamente va a contar con orificios para que el líquido suba por esta tubería. Esta tubería sería la tubería de succión y logramos llegar hasta el dispositivo que se llama bomba. La bomba se simboliza con un triángulo lleno, o sea, en este caso pintado de esta manera, y acá observamos que tiene una flecha mostrando el sentido de rotación. Esta bomba, que es el dispositivo hidráulico como tal, va a ser accionado por, este caso, un motor eléctrico con un eje que va a estar rotando y hay un acoplamiento. Bien, a la salida de la bomba se tiene siempre un manómetro para poder determinar qué presión es la que está bombeando, qué es la que está teniendo disponible, y normalmente una válvula, ya sea mariposa, para abrir o cerrar el flujo, o cualquier otro tipo de mecanismo que vaya a ser diseñado por los que van a establecer el mecanismo. Luego la tubería de descarga que logra llegar hasta un depósito. Este depósito que está, en este caso en la parte superior, está cerrado, pero tiene un borde libre también del fluido. Puede ser que sean depósitos que sean atmosféricos, es decir, abiertos a la atmósfera o cerrados, y eso vamos a ver en detalle cada uno de los esquemas típicos de bombeo. Dos elementos importantes a tomar en cuenta acá respecto a este esquema de bombeo, que tenemos un tramo que se llama tramo de succión, que sería desde la parte de la entrada hacia la bomba, aguas arriba en este caso, o sea, aguas arriba sería este depósito, y después de la bomba, aguas abajo, quiere decir la salida, tendríamos el otro sistema. Ustedes han visto convencionalmente en mecánica de fluidos, cuando hablamos aguas arriba o aguas abajo, no nos referimos a la posición en la cual se encuentra, digamos en este caso, el tanque. Acá el tanque está indudablemente por debajo del eje de la bomba, pero cuando nosotros queremos hablar respecto a aguas arriba, aguas abajo, cuando vemos un punto de referencia, aguas arriba, quiere decir que estamos yendo contra el sentido del flujo. En cambio, aguas abajo quiere decir que estamos yendo a favor del flujo.
Por tanto, este tanque, por ejemplo, este depósito que está acá, estaría aguas abajo de la bomba porque el sentido de flujo va en esa dirección. En cambio, este otro depósito estaría aguas arriba de la bomba, ya que estoy yendo en contra del flujo para ubicar dónde está ese punto. Entonces, eso es importante ver los dos tramos o separaciones de un esquema de bombeo, que son entonces el tramo de succión y el tramo de descarga, impulsión o elevación. Y esto tiene sus cotas, ¿no? O sea, alturas y elementos que vamos a estudiarlos posteriormente. Bien, acá vamos a ver cómo es la transformación de energía. Acá hemos visto prácticamente el mismo esquema que el anterior, pero ya con algunos elementos a tomar en cuenta más allá de la parte descriptiva. En el caso de cómo es la transformación de energía, lo que pretendemos con una bomba hidráulica es obtener energía de flujo, es decir, que haya movimiento de fluido. Y para eso vamos a aportar con energía mecánica de rotación, en este caso, o alternativa, dependiendo del tipo de bomba, pero esa energía mecánica, cuando llega a la bomba, tiene un problema de rendimiento, o sea, la energía mecánica va a ser aportada hacia la bomba, pero con pérdidas, por supuesto. Y normalmente usamos un motor eléctrico. En este caso, el motor eléctrico va a permitir entonces dar una energía de transformación hacia la bomba, y por tanto la potencia eléctrica va a estar en este caso en función de la tensión y la corriente, dependiendo si es monofásica, trifásica, corriente directa, etc. Pero tenemos también un rendimiento eléctrico que está involucrado en este sistema. Bien, de esa manera, tenemos entonces una entrada de energía, que en este caso la vamos a llamar energía eléctrica, y esa energía eléctrica siempre se va transformando con pérdidas hacia la energía mecánica. Entonces tendríamos ya un rendimiento eléctrico en el caso de esta máquina y tendríamos un rendimiento mecánico. Por tanto, acá la potencia mecánica disponible para poder hacer o accionar a la bomba va a ser una potencia mecánica pero afectada por el rendimiento, porque hemos visto de que el rendimiento es la relación de lo obtenido sobre lo aportado. Quiere decir entonces que la potencia mecánica que obtenemos acá va a ser igual al producto del rendimiento eléctrico por la potencia eléctrica que estamos entregando. Bien, esa potencia mecánica que le entregamos a la bomba, resulta que ahora va a pasar esa potencia mecánica hacia un fluido, y esa máquina, que se llama bomba, tiene también un rendimiento, porque esa transformación de energía no se hace con el 100% de eficiencia. Entonces acá tengo también un rendimiento que está incorporándose en el caso de la bomba. Y esos rendimientos que se incorporan, por supuesto que están restando energía disponible. Bien, de esa manera, nosotros vamos a tener entonces que la potencia eléctrica ha sido convertida en mecánica, luego la potencia mecánica en potencia hidráulica cuando estamos haciendo el movimiento. Después vamos a ver el detalle de la ecuación, y esta sería la forma en la que nos presenta una potencia hidráulica, que es función del peso específico del caudal y de la altura manométrica, o también su equivalente en presión. Y de esa manera vamos a tener el desplazamiento de un líquido de un punto 1 a un punto 2. En ese tema de las relaciones, entonces, hemos visto de que el rendimiento es la relación de lo que obtenemos sobre lo que aportamos. En el caso de una bomba, lo que nosotros obtenemos tiene que ir en el numerador, y en el denominador lo que estamos aportando. En el caso de la bomba, como hemos visto en el esquema anterior, estamos aportando con potencia mecánica, pero estamos obteniendo potencia hidráulica. En el caso de las turbinas, cuando habíamos visto la parte del rendimiento de las turbinas, es justamente al revés. Si este fuese el rendimiento de la turbina, la potencia mecánica tendría que ir en el numerador y la potencia hidráulica en el denominador. ¿Por qué? Porque sería la relación de lo que obtenemos sobre lo que aportamos. En el caso de las turbinas, entonces, lo que yo obtengo son potencia mecánica y lo que aporto es potencia hidráulica. En cambio, la bomba es justamente al revés. Lo que yo quiero obtener es potencia hidráulica y más bien estoy aportando potencia mecánica. Entonces, de esa manera, si nosotros reemplazamos la potencia hidráulica y en función de un rendimiento, acá ahora ese rendimiento es la relación de esta potencia, que sería la hidráulica, sobre la potencia mecánica, que la vamos a llamar
potencia de la bomba o potencia de bombeo. Esta la potencia hidráulica hemos visto de que es el producto del peso específico del fluido por el caudal por la altura neta. Y ese peso específico del fluido en el caso de turbinas hidráulicas hemos utilizado como un valor constante, además por tratarse de agua, porque las turbinas hidráulicas funcionan con agua, con algunas muy raras excepciones que tengan agua con algún otro componente que pueda implicar que el peso específico no es igual al del agua pura. Sin embargo, la mayoría, digamos, de las turbinas van a tener esa característica. En cambio, para las bombas, ya este peso específico del fluido va a depender del fluido específico, o del fluido más bien, que estemos queriendo bombear. Puede ser agua, puede ser hidrocarburos, puede ser cualquier otro líquido, líquidos industriales, líquidos alimenticios como leche, cualquier otro producto derivado de lácteos, etc. Entonces, ahí ya el peso específico ya no va a ser constante, por supuesto, y va a depender de ese tipo de fluido que estemos queriendo bombear. Bien, entonces, la potencia hidráulica en el numerador y la potencia mecánica en el denominador. De esa manera, ahora veamos de despejar la potencia de bombeo. Entonces, quiero saber cómo es la relación de la potencia de bombeo. Y tendríamos entonces que la ecuación de la potencia de bombeo queda de esta manera, donde la potencia de la bomba va a ser igual al peso específico del fluido por el caudal, por la altura neta y prácticamente sobre el rendimiento de la bomba. Si nosotros comparamos con el caso de la turbina, el rendimiento de la turbina va en el numerador. O sea que si fuese una turbina, el rendimiento estaría multiplicando a los términos que están en el numerador. En cambio, la bomba, estamos viendo de que el rendimiento está en el denominador. Eso significa, entonces, que nosotros, para tener una potencia de bombeo, una potencia mecánica, vamos a tener entonces una potencia hidráulica que nosotros queremos lograr y obviamente tenemos que mayorar por el rendimiento, en este caso el rendimiento del bombeo que está en el denominador, va a influir de tal manera que vamos a necesitar una potencia mecánica mayor y que la potencia hidráulica disponible al final, porque el rendimiento de la bomba es menor a 1. Entonces, si nosotros tenemos en el denominador valores inferiores a la unidad, entonces cada vez vamos a necesitar un valor mayor de potencia mecánica resultante para lograr obtener una potencia hidráulica disponible. Entonces, los términos acá que vamos a manejar son la potencia de bombeo, que va a estar en las unidades de watts, en este caso en kilowatt, sería el múltiplo de 1000 watts. El peso específico del fluido en kilonewtons por metro cúbico, donde, aclarando, el peso específico también es el producto de la densidad por la gravedad, ¿no es cierto? Y vamos a ver enseguida las posibilidades que tendríamos del manejo del peso específico del fluido. Luego, el caudal de bombeo en metros cúbicos por segundo, la altura neta de bombeo en metros y el rendimiento de la bomba, que es adimensional. Bien. Hemos dicho que el peso específico del fluido ya debe importarnos, porque en función de eso vamos a determinar entonces qué características va a tener nuestra bomba o la que vayamos a seleccionar. A veces no tenemos el peso específico del fluido como un dato de entrada y más bien podemos tener otro valor, la densidad, por ejemplo. Entonces, en ese caso, si yo tengo la densidad del fluido, sabemos que el peso específico del fluido es la multiplicación de la densidad de ese fluido por la aceleración de la gravedad. A ver, esta sería, digamos, la ecuación número 1, y esta sería la primera relación la que podríamos tener si es que no contásemos con el peso específico del fluido directamente como un dato, pero sí conozco la densidad, entonces multiplicando por la gravedad ya podría tener ese valor. Vamos a ver entonces cómo podríamos relacionar. El peso específico relativo, cuando nosotros vemos esas relaciones en mecánica de fluidos, el peso específico relativo de un fluido es igual al peso específico de ese fluido en relación al peso específico del agua. Y el peso específico del agua como referencia a 4 grados centígrados. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un valor, digamos, de peso específico relativo de 1.5 y de hecho adimensional, quiere decir que será la relación del peso específico del fluido sobre el peso específico del agua. Esa relación me está diciendo, si ese es 1.5, quiere decir
que el valor del peso específico del fluido es el 50% adicional al valor del peso específico de referencia, que sería del agua. Eso es lo que dice entonces la relación del peso específico relativo, ¿de acuerdo? Es relativo porque está relativamente manifestado hacia el agua, con base al agua. Bien, si de esta manera yo ahora despejo el peso específico del fluido, voy a tener que el peso específico del fluido es igual al peso específico relativo por el peso específico del agua. Si de esa manera yo necesito encontrar el peso específico del fluido y no tengo como un dato directo esto, podría tener, por ejemplo, el peso específico relativo de ese fluido y tener el peso específico del agua, que en este caso es 9.810 kilonewtons por metro cúbico, o newtons por metro cúbico, perdón. ¿Qué sucede en ese caso? Necesito, obviamente, como referencia, el peso específico relativo. Pero si no tengo tampoco el peso específico relativo, vamos a ver otra relación muy interesante que se nos da en base a las características de lo que es el peso específico de un fluido y el peso específico relativo. Acá, por ejemplo, si reemplazamos el peso específico del fluido en función de la densidad, será igual a la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad. En cambio, el peso específico del agua será la densidad del agua, pero multiplicado por la gravedad. Y como observamos acá, la gravedad, que de hecho será el mismo valor en el punto en el que estamos trabajando, acá se anulan por estar en el numerador y del denominador, y nos quedaría entonces que el peso específico del fluido sobre el peso específico del agua, que es densidad o peso específico relativo, llega a ser, fíjense, igual al peso específico, a la densidad del fluido sobre la densidad del agua. ¿Por qué eso? Porque la densidad relativa es también igual a la densidad del fluido sobre la densidad del agua. Yo puedo manejar entonces el fluido como densidad relativa, que sería igual a la densidad del fluido sobre la densidad del agua, o manejar un fluido con el peso específico relativo. Y el peso específico relativo hemos visto que es la relación de los pesos específicos del fluido respecto del agua, o sea, sobre el peso específico del agua. Y acá si nosotros tendríamos entonces, fíjense, que la densidad del fluido sobre la densidad del agua es conocido como la densidad relativa, este término que acaba de salir de acá, del peso específico relativo, solamente habiendo simplificado la aceleración de la gravedad, nos muestra que el peso específico relativo llega a ser igual a la densidad relativa de un fluido. Es lo que observamos acá. Por tanto, yo podría poner el valor del peso específico del fluido, si es un valor que no lo conozco directamente, acá tendría ese peso específico del fluido, poner también en función de la densidad relativa del fluido en el cual con el cual quiero trabajar, multiplicado por el peso específico del agua. Bien, cualquiera de estas formas de expresión yo puedo utilizar para obtener el peso específico del fluido, ¿ya? Sea conociendo la densidad del fluido o conociendo la densidad relativa de ese fluido. O mejor aún si tengo de una vez el valor directo del peso específico del fluido con el cual voy a trabajar. Pero caso contrario, si no tengo eso, puedo utilizar en función de la densidad también esos valores y obviamente encontrar las características de las condiciones de potencia de bombeo. ¿Y para qué hacemos entonces todo aquello? Es para poder determinar la potencia de bombeo, sabiendo que el peso específico del fluido lo podemos obtener de manera directa, como un dato, o haciendo cálculos en base a datos de densidades. Lo que normalmente vamos a encontrar más fácilmente son densidades del fluido que queremos manejar. En las tablas hay mucho valor de las densidades y para eso, bueno, muy fácilmente multiplicados por la aceleración de la gravedad, pero también estos valores de la densidad o el peso específico del fluido van a depender de las características también de temperaturas y de las condiciones de flujo que tenga. Bien, de esa manera, si nosotros tenemos el peso específico del fluido, multiplicamos por la altura neta y por el caudal, dividida entre el rendimiento del bombeo, vamos a tener entonces la potencia de la bomba. Bien, algo que también es importante mencionar es la otra forma en la que se podría presentar el caso de los datos con los cuales vamos a trabajar. Si, por ejemplo,
no tengo la altura de neta, o sea, no tengo un esquema en el cual haya una diferencia de altura, si más bien la bomba está al lado del sistema que quiero presurizar, voy a tener la misma cota, o sea, voy a tener una diferencia cero en alturas, pero yo necesito presión. Entonces nosotros podemos basarnos en lo que sería la presión hidrostática o la presión dinámica después, porque sabemos que la presión hidrostática es el producto del peso específico de un fluido por la altura neta, en este caso, que sería esa columna de líquido que vamos a tener en el punto determinado. Entonces, gamma por H nosotros conocemos como presión hidrostática, eso hemos visto en mecánica de fluidos. Y esa presión hidrostática, entonces, prácticamente es la que nosotros deberíamos tener en una lectura del manómetro para lograr llegar con un fluido hasta una cierta altura determinada. Eso nos dice esta relación. Entonces, si nosotros reemplazamos la presión hidrostática en la ecuación de la potencia de la bomba, vamos a tener que sería directamente la presión que vamos a tener de salida en la bomba, donde estamos en ese punto, multiplicado por el caudal y obviamente dividido por el rendimiento de la bomba. Vuelvo a mostrarles la ecuación anterior, que sería esta, ¿no? Cuando nosotros entonces disponemos de una altura física, que después la podemos calcular como altura neta, porque la altura física después la vamos a convertir en altura neta haciendo que intervengan las pérdidas o los aportes de presiones o qué sé yo. Esa altura neta, que es la que necesitamos, multiplicada por el peso específico y el caudal, dividido por el rendimiento de la bomba, entonces nos permite calcular la potencia. Si no tenemos la altura neta, pero podemos tener entonces la presión del manómetro, o sea, yo sé qué presión necesito, por ejemplo, una prensa hidráulica, en vez de saber a qué altura va a levantar la bomba, la prensa hidráulica no necesita levantar una altura grande, va a ser seguramente un par de centímetros o máximo un metro o algo así. Esa prensa hidráulica va a necesitar una bomba que pueda presurizar a un actuador o un cilindro, y esa presión es la que entonces yo necesito como información para calcular la potencia de esa bomba. Si es que entonces no tengo ese valor de la altura, puedo yo utilizar de esa manera lo que significaría la potencia de la bomba, o calcular la potencia de la bomba en función de la presión del manómetro que necesito yo tener. Sea de esta manera o de la anterior forma, el resultado tiene que ser exactamente el mismo. No puede haber diferencia, porque lo único que estamos haciendo acá es que la presión hidrostática la estamos utilizando en función del peso específico del fluido y la altura neta. Quiere decir entonces que no va a haber diferencias y solamente es una cuestión de ajuste de las unidades. Bien, entonces de esa manera tendríamos que la potencia de la bomba, en este caso, va a estar en kilowatts. La presión de la bomba va a estar en kilonewtons por metro cuadrado, donde el caudal de bombeo está en metros cúbicos por segundo y el rendimiento de la bomba es adimensionado. De esa manera, entonces, nos queda la otra forma, la otra expresión de la potencia de bombeo. Resumiendo esto, podemos tener entonces potencia de bombeo, ya sea basados en altura, de desniveles o directamente presiones, en función de cómo va a ser el sistema de bombeo. Y obviamente ahora sí interviene bastante el tema del peso específico del fluido, que ya no va a ser constante. Bien, a ver, ¿alguna consulta hasta acá, por favor? Bien, entonces, lo que quiero es que ahora vamos a ver un poco lo que acabo de explicarles, un otro video relacionado con lo que serían las alturas de bombeo y diferentes tipos de bombas, como en este caso las centrífugas periféricas. Y vamos a ver un video entonces y eso va a permitir reforzar un poco más lo que les he comentado. Y mañana, en las siguientes clases, ya vamos a hacer el cálculo de cómo determinamos
las potencias de las bombas en base a los cálculos de alturas netas de aprovechamiento. Veamos entonces ese video. Bien, voy comentando un poco sobre esto. Acá tenemos las bombas en grandes clasificaciones, digamos. Las periféricas, las centrífugas y también las otras bombas que nos permiten tener una presión mayor. Vamos a ver entonces cómo se debe elegir una bomba, o periférica o centrífuga. Son parecidas, ¿no? Acá podemos ver primero en función de la profundidad, que sería la parte de la succión, ¿no? En este caso, la parte de cómo va a ir instalada la bomba. Tenemos un tramo, entonces, de una cierta profundidad a la cual vamos a tener que medir. Y la otra cota que necesitamos conocer es qué altura. Entonces necesitamos saber de qué punto a qué punto vamos a llevar el fluido, separando en los dos tramos. En este caso, el tramo de la parte de succión y la parte de la elevación. Y el otro elemento importante, fundamental en este caso, es qué caudal. Eso quiere decir la cantidad de agua. Si nosotros necesitamos una altura grande, pero caudal pequeño, entonces vamos a estar en una potencia menor que un caudal mayor. Para ese caso, por ejemplo, las bombas periféricas sirven muy bien cuando nosotros queremos tener más altura que caudal. Ese es el caso típico de las bombas que la mayoría, las que nosotros vemos en la calle o en las tiendas acá en Cochabamba, esas pequeñitas, esas, por ejemplo, la mayoría son periféricas. Las pequeñas estoy hablando de un caballo, o sea, de medio kilowatt hasta un kilowatt. De esas bombitas se llaman periféricas. Después les voy a mostrar los detalles. Pero la característica es que tienen más altura y menos caudal. En cambio, las bombas centrífugas justamente son al revés, digamos, en este sentido, respecto a las características de caudal y altura. Por ejemplo, las bombas centrífugas, lo que nosotros logramos es tener mayores caudales, pero normalmente menores alturas. O sea, alturas de bombeo, ¿no es cierto? Esa es la diferencia fundamental entre las periféricas y las centrífugas. Ambas tienen un rotor que gira, eso es cierto, y pueden tener hasta más rotores. Sin embargo, la parte fundamental es primero que las periféricas tienen más altura que las centrífugas, que en el caso de las centrífugas, más caudal que las periféricas. En el caso de las bombas autocebantes, la ventaja que tienen es que se pueden utilizar para sistemas de sacar bastante caudal, o sea, grandes caudales, pero no presiones elevadas, o sea, alturas elevadas. Y son autocebantes porque prácticamente tienen una cámara que esa cámara se mantiene siempre cebada, o sea que hay líquido y no va a haber un problema de disrupción de la vena hidráulica, o sea el líquido no se va a mezclar con el aire, por lo tanto va a estar cebada la bomba y eso va a permitir que pueda succionar sin problema.
Luego existen otras que las que hemos debido ver para subterráneos, donde hay, qué sé yo, un lugar de parqueos o estacionamientos. Si es que se llena de agua o bajo los puentes, vemos, por ejemplo, de la Muyurina o esos lugares, tienen una parte donde un cárcamo de bombeo, se llama cárcamo de bombeo, donde se pone una bomba que tiene un flotador. Apenas hay agua, automáticamente funciona y estas van botando las aguas hacia un cierto canal. Y las otras bombas, que son las de pozos, normalmente las sumergibles que nosotros conocemos, aportan gran altura. Indudablemente estas están metidas ahí adentro, los cables deben llegar hasta el fondo, el motor eléctrico está también sumergido, pero por supuesto que está protegido, está aislado. Y esto nos permite tener entonces unas bombas que puedan elevar grandes alturas y caudales dependiendo de las características de los rodetes. Y para pozos profundos se utilizan este tipo de bombas, entonces las sumergibles de pozo profundo, que vienen en una especie de botellones. Y dentro, internamente, son varios rodetes que se van conectando entre sí, uno tras el otro, por tanto se considera como una bomba en serie. Luego tenemos bombas elevadoras de presión. Por otro lado, entonces, esas las que necesitamos para poder presurizar. En este caso, no privilegiamos tanto el caudal, sino la presión, mantener la presión siempre permanente en un sistema. Y tenemos dos formas en las que podrían estar instaladas estas bombas. O en la parte inferior de un tanque, si tenemos un tanque elevado, como observamos en el lado izquierdo, si tenemos un tanque elevado y necesitamos presurizar porque la casa no logra tener entonces una altura muy grande del tanque, podemos utilizar, apenas sale del tanque, una bomba presurizadora y mantener la presión en la parte inferior. Pero la otra forma sería tener una bomba que está succionando más bien un líquido y está presurizando, en este caso de la parte inferior. Y la otra forma también de presurizar es lo que normalmente utilizamos mucho en nuestro medio para los calefones, que solamente está manteniendo un determinado punto de presión para el uso correspondiente cuando hay una caída de presión en el sistema de alimentación de un punto. Eso es lo que normalmente sucede cuando tenemos un calefón y hay que alimentar para mantener constante aguas abajo el fluido. Resulta que la ventaja que tienen estos sistemas entonces, si es que por ejemplo no hay agua, en este caso la bomba prácticamente se utiliza como una válvula de paso nada más y no hay inconveniente. En este caso la bomba de este estilo, la presurizadora para el caso del sistema de los calefones, no va a interrumpir el funcionamiento o el paso del agua. En cambio, una presurizadora sí, si no hay agua, normalmente va a necesitar, en este caso, sí o sí tener agua. Acá, por ejemplo, es el tema, ¿no?, de estas bombas que obviamente cada vez van funcionando, pero necesitamos para presurizar un consumo de energía mayor. Y estas otras, las de un sistema compacto, son pequeñitas. Normalmente las potencias de estas son bajas porque no se utilizan para presurizar todos los sistemas de un domicilio o cualquier otro lugar grande. Normalmente son por puntos de consumo. Lo que les decía, muy utilizadas, por ejemplo, para los calefones digamos, a gas natural, calefones o eléctricos, pero que se instalan no en la línea de agua caliente, sino en la línea de agua fría, ¿no? Entonces, en este caso, las bombas de este estilo, de los sistemas compactos, que también se llaman bombas presurizadoras, pero no tienen niveles de presiones muy grandes, sino niveles relativamente más bajos de presión, a diferencia de los sistemas hidroneumáticos, que tienen ahí una esfera. No sé si han visto esas bolas, esferas, que hoy en día ya están siendo sustituidas por sistemas electrónicos. Ya no necesitan esferas, sino solamente unos sistemas que electrónicamente tienen termostatos y permiten activar o desactivar las bombas. En el caso de estas bombas, cada rato se van encendiendo y apagando y hay siempre un problema de ruido, ¿no es cierto? En cambio el otro no se escucha, es muy silenciosa la bomba la pequeña, la del sistema compacto. Y ahora, si se corta el agua, lo que les decía, por ejemplo, el sistema compacto va a permitir pasar el líquido, pero sin presurizar, o sea, porque no está permitiendo entonces
como diríamos, el corte del sistema, sino más bien, en este caso, solamente es como una válvula de paso. En cambio, las otras, el hidroneumático, si no hay agua, obviamente no funciona. En otro caso, sí permite todavía el paso. Bien, ¿alguna consulta, por favor, si hay alguna cosa que no haya quedado clara? Bueno, la siguiente clase vamos a ver entonces las bombas, cómo las intercalamos, es decir, cómo se ponen dentro de un sistema de bombeo. Porque hemos dicho de inicio, una bomba no va a estar aislada, tiene que ser parte de un sistema como tal. Entonces vamos a ver los diferentes arreglos o sistemas o esquemas de bombeo que nos va a poder permitir hacer un cálculo correcto de la potencia, porque ahí viene la parte sensible, que si nosotros no calculamos bien las alturas o las presiones, vamos a tener grandes fallas en la potencia y eventualmente o sobredimensionamos o subdimensionamos las bombas.